La Iglesia Cristiana Evangélica En Cristo Somos Salvos tiene el agrado de presentar su programa radial He aquí, vengo pronto. Espacio radial que tiene como finalidad presentar el eterno y maravilloso Evangelio de Jesucristo. Quédate en esta sintonía y disfruta de alabanzas y sobre todo de la eterna y poderosa Palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Cuando venga tu muerte, ni que llorar, tarde será. Hoy es el día, no esperes más, no te engañes. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey.
Bienvenido a Un pan de vida para el Hijo de Dios. Texto sagrado, Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Una de las decisiones más importantes en la vida, si no la más importante, luego de aceptar a Jesús en el corazón, es el matrimonio. ¿Con quién me casaré? Pero hay gente que no le ha tomado el peso a la importancia de esta gran decisión. Lamentablemente, algunos sufren de mamitis aguditis. No aplican el texto. Por tanto, el hombre dejará, del original del hebreo que habla acerca de soltar. ¿A quién? A su padre y a su madre, para unirse a su mujer y armar un hogar independiente del de los padres. ¿Cuántas mujeres nos reclaman diciendo: mi marido no toma ninguna decisión sin antes consultarles a sus padres? U otros, al parecer, se casaron con la mamá y no con su esposa. Las madres deciden el lugar de vacación, el color de pintura de la casa, el vehículo que van a comprar, las inversiones que van a efectuar, y en ocasiones lo que opina el marido o lo que opina la esposa les da lo mismo. Siempre va a primar lo que dice mamá o lo que dice papá, pero no lo que dice su esposa, a la que eligió. Así no se construye un matrimonio. Salió del nido de sus padres a formar su propio nido. Usted tiene que tomar sus decisiones. Bienvenidos los consejos, pero ahora son una sola carne, que entre ambos deciden su destino, sus mañanas, sus metas, sus proyecciones, su vida también en el Señor. Ante el primer drama, no salgas corriendo a la falda de la madre. Es necesario madurar y comenzar a tomar sus propias decisiones. Dejará por tanto el hombre a sus padres y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este fue el pan de vida para hoy. Si decidiera ciertamente abandonarte, sé que moriría. En esa cruz te hiciste dueño de mi vida, pusiste fin a lo que tanto me afligía. Me diste libertad, me diste salvación. Porque sabiendo que eres grande y poderoso, lo dudo tanto, Dios. ¿Será que parte de mi ser te ha abandonado? ¿O alguna brecha ha sido abierta a los pecados? Tristeza en mi alma, del fondo clama. Pero me hablas a través de tu palabra para buscar más de ti. Haber caído en la rutina religiosa nunca me hará feliz. Ahora comienzo a comprender por qué te alabo y te amo más y más. Y al valorar tu sacrificio en el madero, Cristo vuelvo a entonar. Te necesito como el sol de la mañana, llama mi alma, porque mi vida ha sido anclada en tu presencia, por ti cambiada. Aunque me encuentre días de gran amargura, tú me sustentarás. Señor, la gloria de tu nombre nunca morirá. Enaltecido seas por la eternidad, Señor, enaltecido seas por la eternidad. Te necesito como el sol de la mañana, llama mi alma, porque mi vida ha sido anclada en tu presencia, por ti cambiada. Aunque me encuentre días de gran amargura, tú me sustentarás. Señor, la gloria de tu nombre nunca morirá. Enaltecido seas por la eternidad, Señor, enaltecido seas por la eternidad.
decidiera ciertamente abandonarte, sé que moriría. En esa cruz te hiciste dueño de mi vida, pusiste fin a lo que tanto me afligía. Me diste libertad, me diste salvación. Porque sabiendo que eres grande y poderoso, lo dudo tanto, Dios. ¿Será que parte de mi ser te ha abandonado? ¿O alguna brecha ha sido abierta a los pecados? Tristeza en mi alma, del fondo clama. Pero me hablas a través de tu palabra para buscar más de ti. Haber caído en la rutina religiosa nunca me hará feliz. Ahora comienzo a comprender por qué te alabo y te amo más y más. Y al valorar tu sacrificio en el madero, Cristo vuelvo a entonar. Te necesito como el sol de la mañana, clama mi alma, porque mi vida ha sido anclada en tu presencia, por ti cambiada. Aunque me encuentre en días de gran amargura, tú me sustentarás. Señor, la gloria de tu nombre nunca morirá. Enaltecido seas por la eternidad, Señor, enaltecido seas por la eternidad. Te necesito como el sol de la mañana, clama mi alma, porque mi vida ha sido anclada en tu presencia, por ti cambiada. Aunque me encuentre días de gran amargura, tú me sustentarás. Señor, la gloria de tu nombre nunca morirá. Enaltecido seas por la eternidad, Señor, enaltecido seas por la eternidad. Te necesito como el sol de la mañana, clama mi alma, porque mi vida ha sido anclada en tu presencia, por ti cambiada. Aunque me encuentre días de gran amargura, tú me sustentarás. Señor, la gloria de tu nombre nunca morirá. Enaltecido seas por la eternidad, Señor, enaltecido seas por la eternidad. Bienvenido a Un pan de vida para el Hijo de Dios. El texto de hoy se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 38, versículo 1. Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Qué cosa es segura de entre los vivos? Que hemos de morir. Y ante esto, que es inevitable, que sí o sí vamos a vivir todos los seres humanos, tenemos que entender y reconocer que no existen armas con las cuales nosotros podamos librarnos de esta realidad, la realidad de la muerte. Todos nos vamos a morir. Salomón también dice que el hombre no tiene potestad sobre el día de la muerte, que no hay armas que valgan en tal guerra. Es como una vela. Mientras alumbra la vela se va desgastando, y nosotros también, mientras vivimos, nos estamos muriendo. En el caso del texto leído en Isaías, el rey estaba enfermo y se estaba muriendo. La palabra de Dios fue la que hemos leído: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás.
Dios también nos dice a través de este pan de vida: ordena tu casa, porque morirás. Ama a tu enemigo, porque morirás. Ordena tu vida, porque morirás. Reconcíliate, porque morirás. Honra a tus padres, porque morirás. Busca a Dios, porque morirás. Reconoce a Jesús como el único Salvador, porque morirás. Morirás, amigo, y no vivirás. Y después de la muerte que nos sorprenderá en cualquier momento, están los dos destinos: el cielo, el paraíso, el reino de Dios, o el infierno, la condenación, la muerte eterna. Por eso Dios nos dice en este pan de vida: ordena tu vida antes que mueras. Este fue el pan de vida para hoy. Contigo morar por una eternidad. Han pasado los días, han pasado los años, mas tu iglesia aún espera tu venida. Han pasado los días, han pasado los años, mas tu iglesia aún espera tu venida. Ven, Señor, que tu iglesia aún espera tu venida. Ven, Señor, que tu iglesia aún espera despertar en la otra vida y contigo morar por una eternidad. Ven, Señor, que tu iglesia aún espera tu venida. Ven, Señor, que tu iglesia aún espera despertar en la otra vida y contigo morar por una eternidad. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre. Porque has hecho maravillas, te exaltaré y alabaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, te exaltaré y alabaré tu nombre. Hace tiempo que se predica que Cristo viene. Hace tiempo que se predica y Él no aparece. Hace tiempo que se predica que Cristo viene. Hace tiempo que se
Gloria al Señor. Qué lindo es estudiar la Biblia. Qué lindo es introducirnos en ella. Qué lindo es encontrar en las Escrituras a personajes de repente semi-escondidos. Amén. Personajes que no son muy populares, que no escribieron una carta, ni hicieron grandes hazañas, pero están escritos ahí como testimonio vivo de que fueron parte del crecimiento de la obra primitiva. Amén. Que fueron parte de esa iglesia, amén, del inicio, amén, esa iglesia limpia, esa iglesia diferente quizás a los tiempos de hoy, pero no sin tener problemas. La iglesia primitiva tuvo dificultades, tuvieron problemas. No podemos nosotros decir que no los hubo. Sí los hubo, hubieron problemas, hubieron dificultades, amén. Lo vimos el otro día cuando hablamos de ciertos personajes, amén. Diótrefes, ¿se acordará? Que hablamos el otro día de Alejandro también, el calderero. Amén. Vimos dos personajes que hicieron la vida imposible al gran apóstol Pablo, y el otro, amén, se lo estaba haciendo la vida imposible también a Juan el apóstol. Pero así como esos personajes semi-escondidos, nefastos, amén. Por ejemplo, en el mismo libro que vamos a leer ahora nosotros de Filipenses, amén, el mismo Pablo también le pide, amén, al encargado de Filipos que ayude a que dos hermanas se pongan de acuerdo. Al parecer habían dos personas peleando, amén. Si me acuerdo, mañana los vamos a enviar ahí en el WhatsApp de la iglesia a las dos hermanitas, amén, que no se ponían de acuerdo dentro de la iglesia, amén. ¿Le parece algo parecido a lo que puede suceder? Siempre han habido dificultades, pero hoy queremos en esta tarde resaltar y destacar a Epafrodito. Si usted necesita un nombre para colocarle a su hijo futuro, aquí tiene un nombre, Epafrodito, aunque quizás el significado no le va a gustar mucho. Bien, vamos al libro entonces de Filipenses, capítulo 4, versículo 18, que es casi ya el término del libro. Amén. Este libro tiene solo 4 capítulos. Amén. Y en el último capítulo, Pablo da todos los agradecimientos debidos, amén, a una generosa ayuda de la gente de Filipos. Amén. Gloria al Señor. Bien, leamos el texto bíblico. Amén. Filipenses 4:18. Espero que usted se concentre, hermano, en los mensajes. Deje de andar facebookeando en medio de la palabra, por favor. Amén. No se vaya a otros ministerios, escuchando a otros pastores, a otros hermanos que anden predicando por ahí. Amén. Olvídese de todas esas cosas y concéntrese, amén, a lo que estamos haciendo ahora. Es como, por ejemplo, nos faltará que mientras estamos en la prédica, algunos ponen en el WhatsApp de la iglesia, no sé, cualquier cosa, pues, una noticia, amén, o un comentario de algo. No, si estamos en la palabra, estamos en el mensaje, por favor. No, es como dice un consejo proverbial que dijimos hace un tiempo atrás. De repente hay que tomar esa pastillita que se llama Ubicatex. Amén. Estamos en la palabra y desconcéntrese de todo el resto. Y hoy vamos a estudiar la palabra de Dios que tiene por título El hermano Epafrodito. Amén. Filipenses capítulo 4, versículo 18. 4, 18. En el nombre de Jesús, dice así. Pero todo lo he recibido, dice Pablo, y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante y sacrificio acepto, agradable a Dios. Gloria al Señor para siempre. Aquí mencionado, la Biblia menciona a Epafrodito solo en el libro de Filipenses, no está en ningún otro texto del Nuevo Testamento. Epafrodito es un personaje solo mencionado en esta carta a los Filipos. Gloria al Señor. Y si usted se da cuenta, lo que hemos leído recién es una frase, una oración de puro agradecimiento con todo lo que he recibido, pero todo lo que he recibido, dice Pablo, que era una ofrenda, un donativo, lo he recibido y lo tengo en abundancia, dice. Estoy lleno. Fue tan linda la ofrenda que ustedes me entregaron, gente de Filipos, que estoy lleno de todo lo que me han entregado. Dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis.
para mí lo que me enviaron ustedes fue un sacrificio acepto. Fue un olor fragante. Fue algo agradable a Dios. La ofrenda, el donativo que ustedes me entregaron. Bendito sea el Señor. Pero ¿por mano de quién? ¿Quién fue el mensajero? Epafrodito. Bendito sea el Señor. Bueno, el nombre Epafrodito es un nombre griego. No era un judío. Era un griego que vivía en Filipos. Amén. En aquella ciudad fundada por el padre de Alejandro Magno. Sí, del gran griego, amén, Alejandro Magno. Su padre, que era un conquistador antes que su hijo lo fuese, conquistó esos territorios y le puso por nombre el nombre suyo, Filipo. Amén, o Felipe también puede decirse. Él le puso a ese sector, a ese lugar, amén, de Macedonia, amén, le puso su propio nombre, Filipo. Amén. Y se llamó esa ciudad, amén, filipense, o sea, Filipos, amén, y los que vivían ahí, los filipenses. Es una ciudad, repito, griega, amén, que la fundó el padre del gran Alejandro Magno, que cuenta toda la historia. Amén. Qué rico es saber que la Biblia se entrelaza con la historia. Amén. No es un libro fantasioso, es un libro realista en la historia también. Es lindo eso saberlo. Entonces esta ciudad fue fundada en honor al padre, ¿cierto?, de Alejandro Magno, Filipo. Bueno, en esta ciudad Pablo fue a predicar en su segundo viaje misionero, junto con Timoteo. Algunos dicen que junto a Epafrodito, pero otros se acercan más a decir lo siguiente, que Epafrodito fue uno de los tantos que se convirtieron en aquella ciudad de filipenses, amén, de los filipenses. Recordemos que esa conquista espiritual, ese evangelismo exitoso, porque en la iglesia, en Filipos se levantó una iglesia muy hermosa, muy linda, muy generosa también, muy respetuosa de la autoridad apostólica, de su pastor. Amaban mucho a su pastor Pablo, lo apreciaban muchísimo. Bendito sea el Señor. Se levantó una iglesia muy buena, muy linda, pero no hay que dejar de recordar que esa conquista evangelística fue a costa de sudor, lágrima y sangre. ¿Cómo fue que se ganaron los primeros cristianitos, amén, los primeros hijos de Dios en aquella ciudad? En la cárcel de Filipo, ¿recuerde usted? ¿Recuerde usted o no? Que cuando estaban cantando Pablo y Silas, acompañantes en su segundo viaje misionero, amén, les pegaron, los golpearon, los metieron en el calabozo de más adentro, le pusieron los pies en el cepo y ellos se pusieron a cantar. Hubo un terremoto y ahí la palabra de Dios empezó a divulgarse de una forma extraordinaria. Los primeros convertidos, el carcelero y toda su familia. Y luego empezaron a convertirse otras personas, entre ellos se dice históricamente que fue también Epafrodito, un griego, dentro de todos los griegos que habían ahí en Filipenses, los filipenses. Bendito sea el Señor. Cuando uno lee la carta de los filipenses, nunca debemos de olvidarnos que esa iglesia de Filipenses se fundó a través de lágrimas, sudor y sangre. La espalda de Pablo y Silas hechas pedazos con los látigos del carcelero, que después se convirtió y también se bautizó. Imagínense, amén, el peso de culpa que tenía después cuando lo invitó a la casa a tomar oncecita, amén, en esa noche del terremoto. Amén. Y en esa misma noche se bautizó toda la familia también. Gloria al Señor, qué tremendo, qué lindo. Así se ganó la iglesia de Filipenses. Así se fundó. Con lágrimas, repito, sudor y sangre. Bien, Epafrodito entonces era uno de los tantos que vivían ahí que se habían convertido a Cristo. Con el tiempo fue una persona de mucha confianza en la iglesia. Dígame si no es de confianza enviar un gran dineral, amén, en manos de un solo personaje para viajar a Roma, más de 1.300 kilómetros, amén, a pie, a caballo, en carroza, a la intemperie, amén, frío y calor, una buena cantidad de ofrenda en manos solo de un solo personaje. Tiene que haber sido de mucha confianza, porque uno le pasaría la plata a Judas, pues, amén, al cuidador de la bolsa, que era un gato campo. Este era una persona maravillosa, Epafrodito. A ver, busquemos un poquito su significado de nombre. Yo creo que, sin ser muy estudioso, amén, más o menos identificamos su nombre, por dónde más o menos viene. Epafrodito.
Amén. Que uno la asocia a Hermafrodita. ¿Quién era la Hermafrodita? Bueno, esta era la diosa de la belleza, de la fertilidad, incluso de la lujuria. Que esa era la diosa griega. Pero con el tiempo pasó a ser la diosa de Roma y ya no se llamaba Hermafrodita, sino que ahora se llamaba Venus, la diosa Venus. Se cambió el nombre, pero era la misma diosa pagana, obviamente. Entonces, amén, Epafrodito, tenía su nombre de origen ahí pagano. No era cristiano, se entiende, porque era griego, amén. Recibió a Cristo después del mensaje de Pablo y Silas, amén. Pero su nombre tiene ese origen pagano, de la diosa Afrodita. La diosa de la fertilidad, del amor, de los amantes, de la lujuria. Pero su nombre empieza con Ep, la E y la P, Epafrodito, amén. ¿Qué significa la palabra Ep? En el griego significa para. Incluso algunos lo traducen como dedicado. En otras palabras, se entiende que los padres de este varón, Epafrodito, le pusieron ese nombre en dedicación a la diosa pagana Hermafrodita. Gloria al Señor. Así fue, pues. Era un nombre pagano. Era un nombre cuyo origen, cuyo nacimiento fue para Epafrodita. O en ese tiempo ya Venus, la diosa de la fertilidad. Ahí más o menos, mire, imagínense, amén, el nombre que tenía este personaje. Y hay algo muy hermoso también en esto, que no se quiso cambiar el nombre, porque fácilmente en aquellos tiempos la gente se cambiaba los nombres y se dirigían a otros lugares con otros nombres. Por ejemplo, el nombre Tomás, amén, uno de los discípulos de Jesucristo, significa gemelo. Amén. Y bueno, Tomás era el nombre normal dentro de los judíos. Pero cuando él se dirigía a tierras griegas, preferiría que le llamaban Dídimo, que significa también lo mismo, Tomás, gemelo. Entonces muchos personajes bíblicos usaron dos nombres. Pablo, amén, es un nombre latino. Y Saulo, amén, era un nombre judío. Por los dos nombres se ubicaba Pablo. Pero con el tiempo ya obviamente solo se le llamó Pablo. ¿A qué voy? Que este hombre se mantuvo su nombre, no porque dedicaba su nombre o su vida seguía siendo dedicada a Hermafrodita, amén, a la diosa, amén, del amor, de la fertilidad, no, porque ya era cristiano, consagrado. Pero qué lindo es conocer y entender que el nombre no dice todo, sino que el testimonio, la vida del cristiano. Porque cuando usted lee el libro de Filipenses capítulo 2, cuando Pablo hace mención de este gran personaje, es un personaje, hermano, para aplaudirlo de pie, hermanos. Son de esa gente que falta en la iglesia, hermanos. Epafrodito es un hombre extraordinario, maravilloso, que uno desearía tener 20 Epafroditos dentro de la iglesia, 100 Epafroditos, amén, incluyendo hermana, obviamente. Que todos fueran como este gran personaje. No porque la gente tenía solo confianza en el tema de la plata, porque le dedicaban la obra, ¿cierto?, la plata misionera al gran apóstol, la mano de este hombre. No solo por ese dato, que es interesante también tenerlo, obviamente, sino que por lo que vamos a leer ahora. Bueno, aparte del capítulo 2 de Filipenses, si usted quiere seguir conmigo en la lectura, capítulo 2, parte la palabra de Dios diciendo que Pablo estaba en la cárcel. Ya era un abuelo, ya un anciano. Se dice que esta carta la escribió algunos dicen la situó en el año 50, otros más cerca del año 60. Lo más probable es que haya sido cerca del año 60. En su primer encarcelamiento en Roma, en donde escribió esta carta a Filipenses, los Efesios, la carta a Filemón, la escribió estando en la cárcel, 2 años de cárcel, escribiendo estas grandes, extraordinarias cartas. Pero esta carta de Filipenses surge o la escribe Pablo motivado por un enorme agradecimiento, un extraordinario agradecimiento a la iglesia de los filipenses, que se ubicaba ya en Filipos. El texto bíblico nos enseña, amén, bueno, así nos enseña el contexto. Pablo estaba encarcelado en una casa prisión.
El primer encarcelamiento de Pablo fue en cierta manera, no digamos relajado, pero sí un poquito más aventajado que los demás presos romanos. Amén. Estaba en una cárcel y estaba amarrado con grilletes, sí, pero no a una muralla que le impedía acercarse, no sé, por rascarse, comer bien, por las cadenas que tenía en la muralla, no. Estaba encarcelado en una casa, amén, una casa cárcel, pero estaba amarrado, amén, esas eran las cadenas que tenía amarrado a un soldado romano, todo el día, toda la noche. Los soldados hacían turnos, pero él no, obviamente, él era el preso, no podía hacer turno. Entonces esa era la situación en la cual estaba Pablo, una situación muy, pero muy incómoda. Tan incómoda que se atrevió a decir a los filipenses, en esta carta filipense, el Pablo decía, estad siempre gozosos, decía. Mire quién lo decía. Una persona que estaba prisionera. Gloria a Dios, por eso es que Pablo es un hombre extraordinario, maravilloso. Porque algunos en sus problemas puro irradian depresiones, irradian pura angustia. Algunos hermanos que se les nota a tiro que están con problemas porque la cara que tienen. Pablo, estando en una cárcel, estando 2 años encerrado, animaba a los filipenses diciéndole, estén siempre gozosos. Os a la vez os digo, regocijados, decía él. Qué distinto Pablo a nosotros. Porque nos encanta andar dando pena a nosotros de repente. En Facebook, en los estados de WhatsApp. Estoy sumergido en las penas. Falta alguno decir, ya estoy que me corto las venas. Bendito sea el Señor. Pablo no andaba así, aunque estaba encarcelado. Me tiene enfermo el coronavirus, dice usted. Igual va al mall, igual sale a comprar. Igual sale con su familia. Igual está contento en su casa. Y si ya estamos encerrados completamente los sábados y domingos, por lo menos está la tele, está el Facebook, están los libros. Pablo, ¿qué tenía? No tenía tele. Y lo único que decía en su segunda carta a Timoteo, tráeme los papiros, tráeme los libros. Pablo así se entretenía leyendo. Extraordinario, Pablo. Maravilloso. Pero bueno, entonces le llegó este personaje, estando allá encarcelado, llegó Epafrodito y llegó con la tremenda ofrenda, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios por aquellos que sostienen a los pastores, aquellos que sostienen a los hombres de Dios. Amén. Dios les bendiga y les multiplique cada vez más y más. Amén. Dios les rebendiga, como dicen por ahí. Como dice por ahí también que Dios, como decía el pastor Tolosa, revuélquense en las sábanas, ¿cierto?, de la bendición. Amén. Dios les bendiga. Amén. Sinceramente se los digo. Pablo estaba muy feliz. Porque en las cárceles romanas, no es como las cárceles chilenas, por ejemplo, que cada preso, por ejemplo, chileno cuesta alrededor de 600.000, 800.000 pesos mensuales. Cada preso chileno le cuesta al Estado, al gobierno de Chile. Algunos por eso van por el lado de que hay que mandarlo a trabajar para que se paguen sus comidas, dicen algunos. Bueno, quizá algo de razón tienen también en aquello. Pero en las cárceles romanas, los encarcelados vivían de ser mendigos, de la caridad de sus familiares y amigos. El encarcelado romano, en el caso por ejemplo de Pablo, no tenía derecho a grandes exquisiteces, obviamente, y si había una ración de algo sería, pero muy mínimo, era comida, permítanme lo que decirle, comida para perros. Eso es lo que le daban a los presos. La iglesia de Filipenses dijo, no, nuestro apóstol, estando encerrado en Roma, no merece estar comiendo una vez al día comida para animales, para bestias. Hay que hacer una ofrenda y llevarle a nuestro apóstol, nuestro pastor, una buena ofrenda para que coma bien mi pastor. Bendito sea el Señor. Sí, pues, esos son los filipenses, pues. Gloria a Dios por los filipenses. Gloria a Dios por algunos hermanos y hermanas de la iglesia que son igualitos también. Dios les bendiga, les repito. Dios les bendiga. Bien, entonces les llegó la ofrenda. ¿Y quién venía con la ofrenda? Epafrodito. Pero ¿sabes algo de la historia? En esta historia de Epafrodito, que Epafrodito no venía muy bien de salud. Se enfermó. Se enfermó de muerte. En el camino desde los filipenses, desde Filipos,
en el camino hacia Roma, más de 1.300 kilómetros, 1.200 a 1.300 kilómetros, desde Filipos a Roma, en barco, en carreta, a pie, amén. No había Uber, obviamente, amén, y había un gran problema de tránsito, de trayectoria, y en ese viaje se enfermó. No se sabe de qué se enfermó. Lo más probable es que era normal en aquellos tiempos la enfermedad de la malaria, por ejemplo. Pablo también se enfermó de la malaria. No había vacuna para esas cosas como la hay hoy en día, pues. Amén. Hubo otras enfermedades que casi lo mata, literalmente. El que venía con la ofrenda casi se muere en el camino, hermano. Ahora, Epafrodito, ya sintiéndose un poquito mal en el kilómetro 100 o el kilómetro 200, sencillamente tuvo que haberse devuelto. Pero no, estaba encomendado en la obra de Dios. Y él iba a terminar su tarea, su encomienda de la iglesia de Filipenses. Iba a terminar su encomienda porque entendía él que esa ofrenda era un propósito divino. Era Dios el que llevaba aquello y él no iba a renunciar. Y como dice Pablo, expuso su vida por mí. Gloria a Dios, hermano. Qué hombre más lindo. Qué extraordinario personaje bíblico, hermano. Hay gente que mira al otro y esto ni ahí con el otro. Que el hermano pase necesidad, que el líder pase necesidad. ¿Qué me importa a mí? Dice la gente. Pero Epafrodito, estando enfermo, lo más probable es que tuvo unos días en cama porque casi se murió, dice el texto bíblico. ¿Dónde sale eso, pastor? Bueno, leámoslo, amén. Leámoslo, vamos a leerlo mejor. ¿Ya? Versículo 26. Porque en el versículo anterior, Pablo dice, algún día les voy a enviar a Timoteo, en la carta le dice, algún día les voy a enviar a Timoteo. Y algún día yo también quiero ir para allá a los filipenses, pero por el momento le estoy enviando a Epafrodito. El 26 dice, porque él tenía deseo de veros. Epafrodito quería verles a ustedes, a todos vosotros. Y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Epafrodito, le contaron a Epafrodito que la iglesia de Filipos ya se había enterado que Epafrodito iba en el camino hacia Roma y había quedado enfermo y estaba casi muriéndose. Los hermanos de Filipenses se angustiaron, no por la plata que se iba a perder, sino por el amor que le tenían a Epafrodito. Dice el texto bíblico, gravemente se angustió. Aparte de lo grave que estaba Epafrodito, también se angustió de que la iglesia de Filipenses estaba muy preocupada por la salud de Epafrodito. Dice, gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad, dice Pablo, mire, Pablo testifica de la enfermedad de Epafrodito. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Gloria a Dios. Casi se murió Epafrodito. Y la ofrenda no había llegado. Casi se murió, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, dice, y también de mí, para no añadirme más angustia de la que yo ya tengo aquí estando en la cárcel. Me hubiese angustiado mucho que Epafrodito hubiese muerto en el camino. Entonces yo oré a Dios, dice Pablo, oré a Dios por él. Y Dios lo restauró, Dios le sanó. Me alegré tanto, no solo por él, sino que por mí, decía Pablo, porque para mí iba a ser una gran angustia que Epafrodito, encargado de una misión para él, para suplir sus necesidades básicas de comida, de alimento, de pagarle a alguien que le trajera un repollo, una lechuga para comer. Por eso, por una cosa, Pablo decía, por algo tan mínimo, un hombre de Dios murió en el camino. El sentido de culpa, ¿cómo se habrá sentido Pablo si hubiese pasado eso? Mire, Epafrodito venía con una ofrenda para que yo no comiese, no sé, basura, yo no comiese comida para animales, para perros. Entonces ellos me quisieron dar una ofrenda para que yo dejase de tener este menú asqueroso, ¿cierto? Pero hubiese preferido seguir comiendo esta comida de animales
con tal de que mi amigo, mi compañero de batalla, Epafrodito, no hubiese muerto en el camino. Entonces él oraba a Dios, decía: Señor, le decía: Padre, sana a Epafrodito, ten misericordia de Epafrodito, levántale, Señor, a este hombre, Señor amado, ayúdale, Señor, mire el sacrificio que está haciendo solo para que yo coma mejor, solo para que yo tenga algo para cubrirme en las noches de frío, porque Roma no les pasaba frazada, en una camita agradable. No, para eso eran esa ofrenda. Señor, sálvale a la vida a mi amigo Epafrodito. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Qué lindo eso, que el hombre de Dios ore por usted. Que el hombre de Dios lo tenga presente a usted. Es rico estar y es bueno estar bajo cobertura, hermanos. Sí, todos nosotros, hermanos. ¿Y usted, pastor? Bueno, obviamente hay pastores que no tienen su cobertura. Son ellos los que mandan y dirigen. No soy solo el único. Hay muchos pastores que tienen ministerios independientes. Estoy bajo la palabra de Dios, bajo el mandato y la cobertura de Jesucristo. Y de ahí para abajo todo el resto de la gente también. Qué bueno eso de orar, de clamar a Dios por ese hombre generoso que estaba entregando su vida, su salud por solo llegar con una ofrenda al hombre de Dios, hermano. Gloria a Dios. Hacen falta Epafroditos. Hacen falta gente así, hermanos, que se sacrifiquen por Dios. Entonces él dice: así que yo le envío con mayor solicitud ahora a Epafrodito, yo lo estoy enviando. A ustedes los estoy enviando. Para que al verle de nuevo, ustedes se gocen y yo esté con menos tristeza, dice. Recibid a Epafrodito, recíbanle. Recíbanle en el Señor y con gozo. ¿Sabe que Pablo estaba escribiendo todos los 4 capítulos de Filipenses? Lo escribió él, puño y letra de él. Quizás tenía un emanuente, amén, un copista, alguien que le dictaba, amén, y escribía. Pero es palabra de Pablo. Filipenses es un libro de Pablo, amén. ¿Qué es lo que pasaba? Que Pablo ya vio que Epafrodito estaba más sanito, llegó la ofrenda, agradeció obviamente a Epafrodito, estuvo con él unos días. Y le dijo: Epafrodito, regresa a Filipenses. Toma, regresa. ¿Con qué? Con el libro de Filipenses. Gloria a Dios, hermano. La carta de Filipenses, pues. Fue Epafrodito el que la tomó, esa carta bendita que hasta el día de hoy la tenemos en nuestras manitos. La escribió Pablo y la llevó como mensajero Epafrodito. Él la tomó y la llevó a los filipenses. Y se ha guardado esa copia por siglos y siglos y siglos. Y aquí estamos leyéndola. La carta a los filipenses, escrita por Pablo y enviada por mano del gran Epafrodito. Gloria a Dios. Gloria a Dios que en el camino no se enfermó. Gloria a Dios que en el camino salió ileso y llegó a los filipenses sin ningún problema. Y allá los filipenses leyeron los 4 capítulos de Filipenses, del libro de Filipenses, y hasta la fecha de hoy millones de gente lo ha leído, y aquí estamos ahora nosotros leyéndola. ¿Gracias a quién? A 2 personajes, el que la escribió y el que fue enviado llevándola, Epafrodito. Estamos hablando del hermano Epafrodito, pero vamos a ponerle atención al versículo 25. Hay 5 características que Pablo habla de Epafrodito, que quizás las podemos pasar por alto, pero no las vamos a pasar por alto, en esta oportunidad, porque estamos hablando de este gran personaje, Epafrodito. 5 características extraordinarias. Primero, dice el versículo 25, 2:25 de Filipenses, obviamente estamos leyendo Filipenses, dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Pablo dice: mi hermano. No era primo, no era un conocido, no era un hermano separado, como a veces dicen los católicos a los protestantes, a nosotros. Hay curas y católicos sacerdotes por ahí que dicen, se hablan del evangélico, del protestante, nos dicen a nosotros los hermanos separados. Qué bueno, porque ni para primo no alcanza, hermano. A ver. Pero bueno, qué hermoso es saber que Pablo le llamaba hermano en la fe, hijo del mismo Dios, concebido espiritualmente por Dios. Era su hermano en la fe. Partamos con eso.
que era hermano en la fe. Y segundo le dice, mi colaborador, amén, mi hermano y colaborador. Bendito sea el Señor. Pablo denominaba a Epafrodito como su trabajador, es decir, como el que lo ayudaba, que colaboraba con él en el trabajo. Colaborador significa trabajar junto a. Es decir, Pablo tenía a Epafrodito como un hermano, un brazo derecho, un trabajador en la obra. No era cualquier hermanito que dijo, yo quiero llevar la ofrenda para Roma, para mi pastor Pablo. No era un aparecido. Primero era un hermano de la iglesia y segundo era un colaborador, que significa trabajar junto a. Era un trabajador de la obra. No era una persona que no aportaba en nada, no ayudaba en nada. Era un personaje cómodo en la obra. No. Era un colaborador. Epafrodito era un colaborador en la obra. Era alguien que estaba siempre dispuesto para ayudar, para colaborar, para bendecir al resto de la gente. Trabajaba a la par con Pablo, en lo que Pablo le necesitaba. Algunos de una iglesia ortodoxa del primer siglo, no, del segundo siglo, dicen que Epafrodito fue al final el líder de los filipenses. Fue al final llamado el pastor de los filipenses. Gloria a Dios por eso. Ojalá que haya sido así. Lo más probable que así haya sido. Porque era un hombre de confianza, era un hermano en la fe y un perezoso en la obra. No, un colaborador en la obra, un activo. Porque hay muchos que llegan a la iglesia, hay muchos que son parte de la iglesia, pero no son activos. Solo son a veces un número de la iglesia. Es muy diferente ser un número que ser una persona activa. Pastor, dígame usted, ¿qué es una persona activa? La que está anotándose, la que está activando, la que está en el culto, la que está diciendo gloria a Dios, la que está diciendo en online, aquí estamos. Eso es una persona activa. Es una persona activa, la que está, no sé, pues saludando a los hermanos, llamando a los hermanos, de uno para allá, otros para acá, preocupados, amén, de alguna u otra manera activos en la obra. Epafrodito era una persona colaboradora que trabajaba junto a. Entonces Pablo dice, tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, mi compañero de milicia. Gloria al Señor. Mi compañero de milicia, tercera característica que Dios habla a favor de este gran personaje. No solamente era un colaborador, no solamente era un hermano de la iglesia, no solamente era alguien que trabajaba, sino que el que estaba para las batallas también. Un compañero de milicia. Cuando la palabra habla de compañero de milicia, que también habla de Bernabé, por ejemplo, también, amén, está hablando de un compañero de armas, un guerrero de armas. Alguien que se pone a pelear. No es que este sea un Epafrodito y Pablo hayan sido, no sé, pues hermano, polemistas, amén, gente que andaba puro peleando. No, sino que en el ambiente espiritual, un hombre guerrero, un hombre de esfuerzo, un hombre de sacrificio. Es una guerra. Compañero de milicia es un concepto que se usa para la guerra. No es un compañero de milicia el amigo del centro de madre. Eso no es compañero de milicia, esos son compañeros de cagüines, compañeros de chismería, amén. Esos son, amén, los compañeros de la rayuela. No, este era un compañero de milicia en la guerra espiritual, en el evangelio, en el sacrificio, en el esfuerzo. Un militar dispuesto al frío, dispuesto a la calor, dispuesto a la calumnia, dispuesto a los golpes, dispuesto a las balas, dispuesto incluso al fuego amigo. ¿Qué es el fuego amigo? Los que te mandan tus propios hermanos en la fe. Bendito sea el Señor. Un compañero de milicia. Yo nunca veo, no me imagino a Epafrodito o un niño taimado. No, un hermanito taimado. Epafrodito, ¿usted cree que Epafrodito se hubiese taimado si no le pasan el micrófono? ¿Qué cree usted? ¿Ah? O que si no se lo hubiesen considerado, andaría llorando Epafrodito. No, porque Epafrodito era un compañero de milicia, de batallas. Tapa el combo y la patada, como se dice. Así están los soldados, pues, dispuestos a todo, a sufrir, a pasar hambre, a meterse los pies en el barro,
a dormir en medio del agua, en las trincheras, a dar dispuesto a poner su pecho a las balas. Es un compañero de milicia. Oh, que necesitamos a Epafroditos y Epafroditas también. Necesitamos gente así. Gente destacable, gente maravillosa, gente que no esté taimándose, gente que no esté arriba, luego abajo, luego arriba, luego en las nubes, en el Olimpo, luego de nuevo en el suelo. Gente que se acostumbra a una vida espiritual así, raquítica en el suelo, cayéndose, levantándose, porrazos de nuevo. ¿Cómo vamos a acostumbrar una vida así, mis queridos hermanos? Epafrodito era distinto a nosotros. Gloria a Dios por este hombre. Obviamente está en la presencia de Dios. Debe andar con Pablo ahí arriba. Bendito sea el Señor. Entonces era un hermano en la fe, un colaborador. Y cuando hablo de colaborador, también el que da la ofrenda, el que ayudaba. ¿Usted cree que Epafrodito llevaba un dineral, un donativo, sin poner ni uno? ¿Ah? ¿Usted se imagina eso de Epafrodito? No, obviamente que él puso. Obviamente, porque era colaborador de Pablo. Era hermano, colaborador y compañero de milicia. ¿Qué más? Cada vez que nombramos las características de Epafrodito, como que nos vamos chicando, hermano, como que nos vamos chicando. Bendito sea el Señor. ¿Qué otras características tenía este gran personaje? Dice el texto bíblico, vuestro mensajero, dice. Vuestro mensajero. Y sabe que la palabra en el original mensajero aquí es apóstol. No era apóstol del nivel de los apóstoles, de los 12 más 1, de los 12 más Pablo. Pero apóstol significa enviado, mensajero. Era una persona que estaba dispuesta a ser un servidor. No tenía esa hambre de cacique. No tenía esa hambre de, que a mí se me tienes que escuchar. A mí se me tiene que valorar. Mi opinión es importante en este ministerio. Y si no me escuchan me enojo, me taimo. No, Epafrodito estaba para el mandado. Para el servicio. Bendito sea el Señor. Estaba para llevar las ofrendas, pues. Era un mensajero. Mensajero de la palabra. Mensajero del evangelio. Y mensajero a los mandados, a las encomiendas de la iglesia. Recuerden ustedes, ¿fue con un donativo en sus manitos para Pablo y regresó con sus manos vacías? No, volvió con algo más grande que el donativo. La carta de los filipenses. Un mensajero, un enviado. El gran Epafrodito. Bendito sea nuestro Señor. Y quinto, quizás lo que menos se valora, el quinto punto, la quinta característica que Pablo da de este gran personaje, quizás no es tan interesante para algunos. Dice, vamos a leerlos todos y leemos el último. Mi hermano y colaborador y compañero, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Epafrodito, aparte de ser un colaborador, un militar espiritualmente hablando, un compañero de milicia, un hermano en la fe, aparte de ser un mensajero para estar para los servicios, Epafrodito se encargaba de algo que quizás no es muy interesante para muchos. La preocupación de las necesidades del apóstol. Dice, ministrador de mis necesidades. Nadie como Epafrodito se ha encargado de ayudarme, de estar preocupado, de atenderme. Estuvo semanas conmigo aquí en la cárcel, haciéndome compañía, tratándome bien, sirviéndome, preocupado de mis necesidades. Es el administrador de todas las cosas que yo necesito. Él se ha encargado de todo esto. Un hombre para sacarse el sombrero, por hermano. Un hombre maravilloso, extraordinario. A todo esto,
que Dios bendiga mucho. Siempre hay una hermana en la iglesia, una hermana que, bueno, lo digo también porque esto es lindo decirlo también, que todos los meses se encargan de enviarme a mí y a mi esposa, mire, cosas tan simples como confort. Un paquete todos los meses. Una Epafrodita. No es lo único, otras cosas más. Gente preocupada de las necesidades del hombre de Dios. Este pastor me está diciendo, ¿le acomoda este mensaje? Mira usted. No, a mí me acomodaría tener epafroditos en la iglesia. No por el tema quinto punto, administrador de la necesidad del hombre de Dios, sino que porque es hermano, porque es colaborador, porque es un compañero de milicia, no anda llorando. Hermanos míos, hay hermanos que van a la batalla secándose las lágrimas, hermanos míos, compañeros igual que las niñitas, hermano. Lloran por todo, hermano. Lloraron por toda la pandemia, anduvieron llorando. Volvimos y lloraban. Y ahora vuelven a llorar. Entonces, no, tenemos que ser compañeros de milicia. Saber que esto es una batalla, es una guerra. Que hay que ser hombres. Y usted tiene que ser bien mujer también. Mensajero también. Y administrador de la necesidad del apóstol. El hermano Epafrodito. ¿Le gustó el hermano Epafrodito? Si yo les pregunto a ustedes, a todos los que están en la audiencia, ¿se anotan para ser como él? ¿Les gustaría ser como Epafrodito? A mí sí. Me gustaría ser como este hombre. Colaborador, mensajero, un hombre que sabía que estaba en la milicia de la guerra espiritual, estaba en el reino de Cristo y sabía que esto era duro, era difícil, es una guerra. Hermanos, la fe. Un hombre maravilloso. Terminamos con lo siguiente. Filipenses 2, 29 y 30. Ponga atención a las últimas características que da Pablo de este hombre. Recíbanlo ustedes cuando llegue a ustedes Epafrodito con esta carta a los filipenses. Recíbanlo con gozo y tengan en estima a los que son como él. Gloria al Señor, hermano. Pablo decía, ¿cómo me gustaría que todos fueran como él? Y a las personas que son como Epafrodito, ténganlo en estima en la iglesia, valórenlo. Valoren a esta gente así, linda gente. Bendito sea el Señor. Tengan en estima a los que son como él. ¿Como quién? ¿A quién pone como referente? A Epafrodito. Porque por la obra de Cristo, miren, por la obra de Cristo, esta es palabra de Pablo, testimonio apostólico, testimonio veraz, ciertísimo. El texto dice, Pablo dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Este hombre estuvo dispuesto a morir, por Dios obviamente, en el servicio que era para mí. Qué lindo hombre, hermano. Gloria a Dios. No tenemos que venerar a ningún hombre, pero cuando hay que reconocer a alguien hay que reconocerlo. Bueno, eso es un reconocimiento póstumo. Amén. Pero está en la presencia de Dios. Obviamente no está escuchando este mensaje. Los muertos no escuchan los mensajes por si acaso. Amén. Pero es un hombre extraordinario. Maravilloso. La versión nueva dice, recíbanlo con alegría, como se lo merece un servidor del Señor. Muestren aprecio por quienes son como él, pues por trabajar para Cristo casi se muere. Por trabajar para Cristo, pero pastor, ¿es trabajar para Cristo llevar una ofrenda? Yo creo que es trabajar para Cristo, no sé, es predicar una campaña, hacer evangelismo. Sí, también eso es trabajar para Cristo. Pero Pablo aquí está diciendo que también es trabajar para Cristo este servicio que hizo Epafrodito. Pues por trabajar para Cristo casi se muere. Arriesgó su vida, su propia vida, para darme la ayuda que ustedes no podían darme personalmente. Casi se nos murió Epafrodito en el camino, pero cumplió su tarea, su faena. Y aún más grande que el donativo, más grande que la ofrenda que Epafrodito llevaba, amén, para el gran apóstol,
Lo más grande de esta historia es que regresó con el gran libro de los Filipenses. El libro que tenemos hasta el día de hoy. Un tesoro extraordinario. Un libro maravilloso que recomiendo leer varias veces. Léalo varias veces. Amén. Termino diciendo que Dios nos ayude a ser como Epafrodito. ¿A cuánto le gustaría ser como él? Anótenme a mí. Amén. Dios les bendiga. Quiero elevar mi voz a ti, quiero bendecir tu nombre y en mi canto quiero expresar mi gratitud a ti, mi Dios. Quiero elevar mi voz a ti, quiero bendecir tu nombre y en mi canto quiero expresar mi gratitud a ti, mi Dios.
por su culpa, porque prevaricó. Esperamos que este tiempo haya sido de gran bendición para sus vidas. Vuélvenos a sintonizar todos los días martes, miércoles, jueves y viernes a las 9 de la mañana. Además también todos los días miércoles a las 4 de la tarde. Si quieres conocernos más, visita la página web www.encristosomosalvos.cl. Deseamos de todo corazón que la bendición de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes. Y recuerden, Jesús dice en su palabra: He aquí, vengo pronto. Que Dios les bendiga.